Versículo 10, lo repito, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La carta del apóstol Pablo a los Corintios es el objeto de estudio en este año, la serie de predicaciones iniciales, y ya hemos empezado. Si usted viene de visita o no había podido venir por alguna razón y viene, estamos tocando esta carta poco a poco en los conceptos importantes, tratando de ser fieles a la inspiración que el Espíritu Santo dio al apóstol Pablo cuando la escribió. Hemos dicho algunas cosas de Corinto, de la ciudad y de la iglesia, del apóstol también. Hemos hablado acerca de Corinto y vale la pena solamente recordar que Corinto es una ciudad que está en el sur de Grecia y que es una ciudad cosmopolita. Y cuando decimos cosmopolita es que muchas personas de muchas partes del mundo conocido habían ido a vivir a Corinto. También es una ciudad depravada, es una ciudad de donde hay una gran cantidad de pecado, pero gran cantidad de pecado. Vivir a lo Corinto era un lema que tenía que ver con esa depravación que pudiese tener una ciudad y una persona. Estaba el templo de Afrodita, decíamos, ahí la diosa del amor. Había mucha prostitución, había una gran vida disoluta, mucho libertinaje, mucha depravación. Ahí estaba, esta era la ciudad de Corinto, un gran balneario, con mucho comercio ahí, rodeada por el mar, de tal manera que era muy propicio para los navegantes allá en el mar Mediterráneo llegar a esta ciudad donde podían tener su comercio de una manera más enriquecedora. Era una ciudad de esta naturaleza, mucha gente allá. Pablo había llegado en su segundo viaje misionero a esta ciudad, y junto con Aquila y Priscila, tejedores de tienda, los tres hacen una labor maravillosa de fundar una iglesia en este sitio, un sitio difícil, lo cual nos dice que el evangelio puede llegar a lugares inhóspitos, difíciles, en donde pareciera que no pudiese llegar el evangelio llega porque es poder de Dios para salvación. Pablo nos lo recuerda allá en el libro de los Romanos: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Así que entonces el evangelio llegó a este lugar y empezó a ser influyente la iglesia en Corinto, y mucha gente empezó pues a convertirse en cristianos por la predicación de Pablo, desde luego por el llamado del Señor a través de su Espíritu Santo, y la iglesia empezó a crecer. Pero la iglesia creció en una comunidad hostil, pues en una comunidad de esta naturaleza, en donde el mundo estaba influyendo en la iglesia de una u otra manera. La iglesia quizá en algún momento, en algún punto dejó de influir, la iglesia en la comunidad, y ahora la comunidad estaba influyendo en la iglesia. Hemos dicho en el pasado, esta es una iglesia que no queremos imitar, pero que tenemos que aprender de ella para entender la problemática de esta iglesia, entender la nuestra propia, y con mucha madurez buscar las maneras de cómo nosotros debemos alejarnos de las problemáticas que el apóstol señala ahí. Empezamos a estudiar esta carta diciendo que Corinto era una iglesia que tenía en realidad de todo. Habían sido enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Además, en el versículo 7 del capítulo decía que tenían todos los dones, cosa maravillosa. Una iglesia que todo lo tenía, todos los dones, enriquecidos en palabra y en toda ciencia. No le faltaba nada. Nos queda claro, porque Pablo después va a hablar acerca de todo este asunto de los dones. Sin embargo, en esta iglesia había cierta problemática que el apóstol va a atender en esta correspondencia de ida y de venida. Va a tratar de responder y va a tratar de corregir algunas cosas que están sucediendo en la iglesia, como los problemas de unidad, como los problemas de inmoralidad, como los problemas de ir a juicios civiles, como los problemas de matrimonio o de adoración o de doctrina. Entonces él va a tratar de corregir todo esto que está sucediendo en Corinto. Empezó su carta y el domingo pasado empezamos a estudiar esta carta en la salutación. Decíamos, la salutación es importante. Es Pablo el que escribe,
escribe a una iglesia. Decíamos, él está escribiendo a la iglesia. Una persona que no es creyente, que no es regenerada, no va a poder entender una carta semejante como la de Corinto. Pero nosotros, en aquel tiempo la iglesia, ahora nosotros, lectores implícitos, podemos entender lo que Pablo está escribiendo a esta iglesia. Sabemos que es iglesia porque él está escribiendo a los que son llamados a ser santos, a los santificados en Cristo Jesús. Hablábamos entonces que está llamando a los santificados, a los llamados a ser santos, y dejamos muy claro esto. El Señor no nos llamó porque somos santos, eso no hubiese sido posible, nos llamó para hacernos santos. Será algo maravilloso. Entonces, llamados a ser santos, lo cual nos deja con una carga de responsabilidad. Entonces nosotros tenemos responsabilidad en nuestro proceso de santificación. Debemos luchar por tener una vida de santidad, porque fuimos llamados a ser santos. Una vez convertidos por el Espíritu Santo que nos regenera, no podemos decir, bueno, ya soy salvo, ahora sí ya estoy transformado, ya no voy a pecar nunca más y no debo hacer nada porque ya Cristo murió por mí. Pues si murió por mí, ciertamente ya no hay condenación para mí porque estoy en Cristo Jesús. Cierto que tengo la promesa de la vida eterna, pero debo de luchar yo con una gran responsabilidad por mi vida de santidad. Y en la Biblia está llena de consejos y de órdenes respecto al creyente. Y Pablo va a escribir a estos santos. No quisiéramos ser como estos santos, pero a estos santos malos que tienen toda clase de errores les escribe. Así que entonces les escribe a estos llamados a ser santos. A partir de ahí entonces el apóstol va a empezar a escribir todos aquellos conceptos en los cuales, errores en los cuales ha caído la iglesia en Corinto, y de lo cual el apóstol se va a preocupar y va a dar instrucciones precisas respecto de lo que no tienen que hacer. Ahora, déjeme decirle que la palabra de Dios, la Biblia, a veces nos edifica y decimos, quiero aprender lo que Dios quiere, quién es Dios, y entonces leemos la palabra y nos edifica y decimos, amén, qué bueno, está bien la palabra. A veces cuando estamos tristes, la palabra de Dios nos consuela y estamos afligidos, estamos tristes, tenemos una preocupación, venimos a la palabra, nos consuela y decimos, está bien. Pero la palabra también tiene otra función, nos exhorta. Y cuando nos exhorta, tenemos que tener la misma actitud. Qué bueno, me exhortó. Ahora, este texto que vamos a estudiar ahora, como muchos, la mayoría del libro de los Corintios, trae una exhortación al príncipe de paz y a todas las iglesias y a todas las edades, en todos los tiempos, cuando esta palabra se predique. Y debemos de recibir la exhortación de parte de la palabra de Dios con gozo. La palabra pues entonces puede edificar, puede consolar, pero también tiene la capacidad de exhortar a la misma persona, a la misma iglesia. Las tres cosas. Ahora pues la palabra nos exhorta, llama nuestra atención a partir de una realidad de una iglesia que no está en nuestro tiempo, pero que además tenemos nosotros que estudiarla para vernos reflejados ahí y finalmente atender el mandato del apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo que tenemos que estar en unidad. Él vivió unas experiencias muy interesantes. No conoció a Jesús en su ministerio, pero lo conoció resucitado. Él no tuvo la bendición que tuvieron Pedro, por ejemplo, Juan, Andrés, los apóstoles, de haber caminado con Cristo día a día y haber recibido enseñanzas de Él y de haber vivido experiencias maravillosas con Él. Ahora, Pablo conoció a Jesús, pero lo conoció resucitado. Dice él que como un abortivo, después al final a él se le apareció resucitado. Desde luego que él tuvo aprendizaje y enseñanza de parte del Señor, no hay duda, y el Espíritu Santo le inspiró. Pero muchas de las cosas que él escribe, las escribe por experiencia propia, por lo que alguien dijo que Jesús dijo. De tal manera que entonces la teología del apóstol Pablo no es una teología aislada de Jesucristo, sino que está completamente complementaria con la teología de Jesucristo. De tal manera entonces que no podemos desvirtuar
ni desvalorar las enseñanzas de Pablo versus las enseñanzas de Jesús. Todo es parte de la misma esencia del Evangelio. Ahora, es muy seguro, muy probable, que muchas de las cosas que escribió el apóstol Pablo haya tomado una referencia directa de una enseñanza de Jesucristo y luego las aplica a él y las pone de una manera doctrinal importante. De tal manera que es posible que él haya escuchado de los evangelistas, porque los evangelistas, tanto Mateo como Marcos como Lucas, escribieron la misma cosa respecto de un evento. Cuando el Señor estaba hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo, del pecado imperdonable, todos los pecados pueden perdonarse, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no. Hablaba también de esta participación de Satanás y todo, y dijo algo importante el Señor Jesús. Dijo: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Ahora, él está escribiéndole a la iglesia, Pablo. Posiblemente él tiene pues este conocimiento del cual el Señor Jesucristo habló, y tenía muy claro que una casa dividida contra sí mismo no puede permanecer. Y una casa que está dividida contra sí misma, lejos de poder edificar, genera caos. Y la iglesia en Corinto era una iglesia, una casa, pues una iglesia que estaba dividida contra sí misma y estaba generando caos. Así que sin ir lejos de un principio de Jesucristo, él retoma el principio, inspirado por el Espíritu Santo, les dice a estos corintios que deben de permanecer unidos. ¿Cómo lo dice? Lo dice en el versículo 10, y porción hasta el versículo 17 lo explica, pero da una exhortación a la iglesia para permanecer en unidad. Y hace 3 exhortaciones que nos vienen bien a nosotros y que le viene bien a toda la iglesia de Cristo donde quiera que el evangelio se predique. 3 exhortaciones maravillosas, difíciles de aceptar, necesarias de aplicar. Antes de estas exhortaciones, el apóstol empieza diciendo de una manera muy pastoral: os ruego, pues, hermanos. La manera en que el apóstol va a llamar la atención a los corintios es hermosa. Quiero que perciba usted 2 cosas. El modo de la súplica dice: os ruego. No dice les ordeno, podía haberlo hecho, pero dice os ruego, porque él ama a estos que son llamados a ser santos, a estos santificados en Cristo Jesús. Les ruego. ¿Y cuál es la súplica? Dice que les ruega, pero además de que les ruega, se dirige a ellos como hermanos. Ahora, quizá pase desapercibido para nosotros el asunto, pero recuerde que en la iglesia hay personas que están divididas. Hay personas que están dando mucha lata. Hay personas que están metiéndose, un varón por lo menos que se habla aquí, con la esposa de su padre. Hay quienes están hablando de dones por todos lados. Hay dificultades con el matrimonio. Se ha desprestigiado el ministerio de Pablo. Las mujeres no encuentran su lugar en el templo. Hay grandes dificultades, gente que está generando grandes conflictos. Con todo, a estos les dice hermanos. Yo he tenido a veces la tentación de que cuando alguien no se conduce como cristiano, digo, este mi hermano es. Y no le digo hermano, porque no está de acuerdo a mis principios bíblicos. Pero estos son hermanos. En el proceso de santificación, hermano, en el proceso de santificación. ¿Quién de ustedes, yo, quién en el mundo cristiano es producto terminado? ¿A quién podemos nosotros decir, este ya está completamente transformado? El creyente que dice que está completamente transformado está en un error, porque todos estamos en el proceso. Así que entonces cuando vemos a un hermano, cuando vemos a un creyente, lo vemos bajo la perspectiva de la gloria eterna y no bajo la perspectiva de su temporalidad. Ahora déjeme que le explique. Yo le puedo ver a usted pecando y le juzgo. Este mi hermano es.
Y en lugar de decirle hermano fulano, le voy a decir señor fulano. Mi hermano es. Pero lo estoy viendo con una perspectiva temporal. Pero si este es santificado y pertenece a la iglesia, él junto conmigo vamos a convivir en la gloria eterna. Así que yo lo quiero ver a él en la perspectiva de la gloria eterna y no en la perspectiva de la temporalidad de la vida presente. Porque ¿sabe qué? Cuando usted ha pecado, ¿no es cierto que el Señor lo está transformando? ¿No es verdad que ha dejado cosas en el pasado y ahora es otra criatura? Si alguien sigue juzgándolo por lo que hizo hace 10 años, está en un error. Es un hermano que está en el proceso. Y Pablo, cuando trata con estos, a pesar de que sabe que hay hermanos ahí, que hay personas ahí nocivas, que están haciendo las cosas mal, tiene la paciencia y entiende que son hermanos santificados, llamados a ser santos. Pablo pues se dirige a ellos de esta manera, les dice: os ruego pues, hermanos. A todos los incluye como parte de la hermandad de los regenerados. Les dice: por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual es el que une a los que somos hermanos. Y vienen las 3 exhortaciones. La primera exhortación que le hace a estos hermanos en proceso, no les va a juzgar, sino a estos hermanos llamados a ser santos, les va a dar esta primera exhortación. Les dice: hablen todos una misma cosa. La idea completa es: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Pero qué estaba pasando en Corinto? En Corinto estaban pasando diferentes cosas. La gente no estaba hablando las mismas cosas. Algunos estaban diciendo: yo soy de Apolo, yo de Cefas, yo de Pablo, yo de Cristo. Estaban hablando cosas distintas. Por otro lado, algunos decían, de alguna manera había una controversia, y decían: no se debe de comer carne sacrificada a los ídolos. Otros decían: sí se puede. Algunos decían: divórciate. Otros: no te divorcios. Algunos decían: usa el velo. Otros: no lo uses. Por ahí alguien decía: hay resurrección de los muertos. Otros decían: no hay resurrección de los muertos. Por ahí alguien decía: este hermano te defraudó, demándalo ahí en el ministerio público. Otros decían: no lo hagas. Algunos decían que la mujer predique. Otros decían que no lo haga. Había una gran cantidad de situaciones dentro de la iglesia. Unos decían una cosa y otros decían otra cosa. Generaba un gran conflicto. Algunos decían: el don de lenguas es el mejor. Otros decían: no, el de la profecía. No estaban puestos pues de acuerdo. No estaban hablando las mismas cosas. Pero tenemos nosotros que entender pues que cuando nosotros como creyentes santificados, llamados a ser santos, estamos dentro de del reino de Dios, debemos de entender que estamos pues en el reino de Dios. Ahora, la cosmovisión del mundo es diferente a la cosmovisión del reino. Yo puedo estar en la cosmovisión del reino y quizá tomar conceptos de la cosmovisión del mundo. Y traigo ideas del mundo a la cosmovisión del reino. Esto no se puede. Estamos hablando de cosas distintas. En este asunto, nosotros pues tenemos que entender que la iglesia en Corinto es una iglesia que fue llamada a ser santa. Y que la cosmovisión de su pensamiento, lo que gobierna su pensamiento o debe gobernar su pensamiento, es todo aquello que contribuye al reino. Todo aquello por lo cual fueron llamados. Y la palabra de Dios y lo que está diciendo Pablo tiene que ver con esto. Cuando se habla de que tenemos que hablar, que tenemos que estar de acuerdo en lo que se hablar, dice el texto, una misma cosa, no significa que tenemos que pensar exactamente igual en todas las cosas. Porque usted le va a un equipo de fútbol y yo a otro. Y eso no nos hace diferentes en el sentido de que no podemos estar en una uniformidad del reino. Usted puede ir a un partido político y yo a otro. Pero si estamos en función del reino, amado hermano, esto rige nuestro pensamiento aún y cuando pensemos que algunas cosas las hacemos de una manera u otra. Ahora, la Biblia dice, en 2 Corintios específicamente, que no os unáis en yugo desigual, ¿no es cierto? Ahora, nosotros estamos pensando la misma cosa. La misma cosa que pensamos es: debemos de casarnos con un creyente, todos los cristianos. Esto es lo que pensamos todos. Si alguien dice: no importa, entonces está en la cosmovisión del mundo.
Pero si dice, sí, yo voy a pensar como dice la Biblia, le tengo que unir a una mujer o a un hombre que sea creyente. Eso es pensar una misma cosa. Ahora, ¿yo puedo decidir con quién se casan mis hijos? No. Cada uno va a decidir lo que quiera y con quién se quiera casar, bajo el pensamiento del rey. No creo yo que un día en mi casa nos juntemos mis hijos y mi esposa y yo y votemos por quién queremos que sea el esposo de mi hija. Eso sería bueno, pero no es posible. Es un poco difícil. ¿Y quién vota por este? Y tenemos 3 candidatos. Sería complicado. Pero lo que gobierna nuestro pensamiento es esta verdad bíblica. No os unáis en yugo desigual. De ahí, cada quien decide lo que quiere. Ahora, nosotros estamos en esta cosmovisión bíblica, esta cosmovisión del reino, y a partir de la cosmovisión del reino, en función del reino, hacemos lo que queremos en función del reino. Ahí es hablar una misma cosa. No se trata de que tengamos las mismas ideas y las mismas conductas en el reino, siempre y cuando estemos en función de ese reino. Siempre y cuando lo hagamos. La iglesia es tan diversa. ¿Está bien levantar las manos cuando cantamos o no? Es tan diversa. Pero todos queremos alabar al Señor. Eso es pensar conforme al reino. Como lo hagas, como lo alabes, cómo sale de tu corazón regenerado. Estás en la libertad de hacerlo. Estas cosas no tienen que ver con esos detalles, sino con el pensamiento en función del reino, que hablen una misma cosa. Y lo que el Señor pone, Pablo pone, inspirado por el Espíritu Santo, es que estas mismas cosas tienen que estar centradas en el reino. Lo dijo muy lindo en Filipenses. Mire cómo lo dice en Filipenses 2:1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y el ejemplo es Cristo. Cuando nuestra mente está centrada en Cristo, cuando estamos viviendo en función del reino, hermano, aunque hagamos cosas distintas, estamos en función del reino, pensamos las mismas cosas. Lo mismo. El problema viene cuando la cosmovisión del mundo gobierna mi pensamiento, aun siendo santo, y no hablamos lo mismo. El problema viene cuando en el ejemplo que acabo de poner una mamá dice, no importa que mi hija ande con un no creyente, lo va a convertir. Porque estando en el reino, tiene un pensamiento del mundo y no estamos hablando las mismas cosas. Debemos estar en armonía con el reino, hablando las mismas cosas. Esto remedia muchas cosas. Porque entonces es la Biblia la que gobierna nuestra conducta. No nuestra lógica, mucho menos la lógica del mundo. La segunda exhortación del apóstol. No solamente la primera es hablar todos una misma cosa, pero la segunda es que no haya entre vosotros divisiones. ¿Por qué Pablo dice algo así? Pues porque hay divisiones. Ahora, si Pablo viniera a Príncipe de Paz y se parara en el púlpito y le dijera que no haya divisiones entre ustedes, a lo mejor nosotros diríamos, ¿qué estás diciendo, Pablo? Esto no pasa aquí. Pero este mensaje nos alcanza, amado hermano, a nosotros, creyentes de Príncipe de Paz. A usted y a mí. Es la exhortación. ¿Por qué dice la Biblia esto? Porque da por sentado que dentro del pueblo de Cristo, dentro de los santificados, dentro de los llamados a ser santos, hay divisiones. Y la exhortación del apóstol es, no haya entre vosotros divisiones. Pero si nosotros estamos de acuerdo en lo que hablamos, no hay divisiones. Puede haber desacuerdos, pero no divisiones.
Si nosotros hablamos una misma cosa y nos ponemos de acuerdo en que la Biblia y el reino determina nuestra conducta, entonces puede haber desacuerdos en cómo hacer o no hacer, pero no divisiones. Pero Pablo entiende que el problema que tienen allá es que hay divisiones y dice, no se rompan. Déjeme decirle que la palabra división en el idioma original tiene como raíz la palabra cisma. Como raíz está la palabra cisma en el griego. Y la palabra cisma es fuerte, que no haya cisma dentro de la iglesia. Y la palabra cisma es tan valiosa y tan ejemplificada, que cuando hablamos de la palabra cisma en el original, también hay unas veces que se traduce como rasgar, como si una tela se rasgara. Cuando el velo del templo se rasgó, cuando el Señor Jesús murió, esa palabra que se utiliza trae como raíz la palabra cisma también. Rasgar, como rasgar una tela. Y él dice, pues, que no haya entre vosotros eso, que no se rasgue, que no se rompa. Porque, hermano amado, cuando hay divisiones en la iglesia se rompe, se rasga, porque no hablamos una misma cosa. Porque estamos hablando cosas diferentes. Y el apóstol está diciendo que no haya divisiones, que no se rasgue la tela, no nos rompamos. La iglesia en Corinto estaba en peligro de romperse. ¿Cuántas iglesias, amado hermano, usted y yo conocemos en México, en el DF, que se rompen, que se dividen, que se fraccionan? Y no necesariamente por cuestiones que tienen que ver con el reino, sino con elementos ajenos, por no pensar las mismas cosas. Que no haya entre vosotros divisiones. A veces las divisiones son útiles, y para lo único para lo que sirven las divisiones, los cismas, es para saber quiénes son aprobados o no. Sabe que el apóstol en este mismo libro, en el capítulo 11, versículos 18 y 19, cuando administra la Santa Cena, dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando alguien que no está en esta cosmovisión del reino no habla las mismas cosas que nosotros, trae un concepto del mundo a nosotros y genera divisiones, no es aprobado. Pablo, del inmoral que se metió con la esposa de su padre, le dice: échenlo de ustedes. Pero nosotros no tenemos, hermano, ni siquiera la prerrogativa dada por Dios para echar a nadie. No podemos encontrar nosotros rostros al divisionista. No podemos decir, claro, ya como la hermana y el hermano y el fulano. No podemos. Esto se encarga el Señor. Al final del tiempo, Él cosechará a aquellos que son su pueblo y a los otros los echará al horno de fuego. Pero nosotros, al lago de fuego, pero nosotros no tenemos esa responsabilidad. Pero la responsabilidad que tenemos es hablar las mismas cosas en función del reino y evitar que la iglesia se divida, evitar que la iglesia se rasgue, evitar que la iglesia se rompa. El apóstol dice que no haya divisiones entre ustedes, que no haya entre vosotros divisiones. Para que no haya divisiones tenemos que hablar las mismas cosas y no lo que opina el pastor, lo que dice la Biblia. Las mismas cosas. No hay entre vosotros divisiones. Fuerte la exhortación para los corintios. Tercera exhortación: sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En lugar de las divisiones, estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
Algunas versiones no tienen la palabra perfectamente, pero la palabra griega que se utiliza, katartisein, esta palabra implica esta unidad en perfección, o esta perfección en unidad. Está implicada. De tal manera que la traducción no está mal. Ahora, no dice el apóstol que estéis unidos, sino perfectamente unidos. No solo unidos, pero perfectamente unidos. Acabamos de cantar este canto de unidos, unidos. Ahora, cuando yo era adolescente, este canto tiene todos los años, no sé cuántos, pero cuando yo era adolescente ya está. Y cuando había reuniones de consagración en la sociedad, entonces lo cantábamos y nos tomábamos de la mano. Y cuando decían levantar las manos, no sé qué, entonces levantaban las manos. Era un momento muy lindo. Estábamos unidos, pero me caía gordo el de al lado. Podemos cantar juntos, podemos estar juntos, pero estamos perfectamente unidos. Hace rato leímos el Salmo 133. Lo prediqué, recién llegué a la iglesia. Pero el Salmo 133 es maravilloso. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque a veces la unidad es maravillosa. Es bueno, pero es delicioso. Podemos estar juntos, pero en armonía. Perfectamente unidos tiene que ver con una unidad buena, con una verdad, con una unidad en armonía, con una unidad deliciosa, juntos, hablando la misma cosa. Perfectamente unidos, amado hermano. Tiene que ver con hablar una misma cosa y evitar las divisiones, que nos rompamos, porque el vínculo que nos une es el Señor Jesucristo. Y así estaremos perfectamente unidos. Pero no solamente deja ahí la idea el apóstol, sino que además la amplía. Dice que debemos estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En una misma mente, en la mente de Cristo, de acuerdo al pensamiento de Él, su palabra revelada, la revelación especial que atendemos. Nuestra mente está aquí. Y cuando todos hablamos lo mismo y estamos perfectamente unidos, no estamos perfectamente unidos para irle a la América. Estamos perfectamente unidos para acatar la voluntad de Dios en su palabra. Podemos estar unidos en un montón de cosas, pero tenemos que estar perfectamente unidos con una misma mente, la mente de Cristo, que está determinada en su revelación especial. De ahí emana la perfecta unidad de la palabra del Señor. Perfectamente unidos, con una sola mente y con un mismo parecer. No solamente lo que creemos, no solamente lo que dice aquí, sino lo que hacemos debe de ser igual, acorde a lo que creemos, una misma mente y un mismo parecer, hablando todos una misma cosa. No nos rompamos. Porque hablamos todos en el mismo reino, gobernado por el mismo Dios, cuyo Salvador es Jesucristo. Perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En lo fundamental, unidad. En lo esencial, tolerancia. En todas las cosas, amor. Y cuando nosotros, amados hermanos, atendemos el llamado
y centramos nuestra atención en la palabra, estaremos hablando, pensando y actuando una misma cosa. Y la iglesia crece y se edifica y cumple su propósito, porque usted y yo tenemos que entregar a Príncipe de Paz al Señor sin mancha y sin arruga, perfectamente unidos. Así, en lo fundamental unidad, en lo esencial tolerancia, en todas las cosas amor. Oramos. Señor, queremos decirte que estamos fallando muchas veces en este principio. Nuestro propio pensamiento, nuestro criterio, los conceptos del mundo a veces gobiernan nuestras decisiones y pensamos cosas diferentes, pero queremos hablar una misma cosa. Pues ¿qué acaso está dividido Cristo? Ayúdanos, Señor, para conservarnos unidos, perfectamente unidos, con una misma mente, con un mismo parecer. No permita, Señor, que en la historia de nuestra iglesia nos rompamos, nos rasguemos, sino que nos vinculemos con tu palabra y tengamos la mente de Cristo. Recibimos la exhortación con gozo. Te pedimos perdón y suplicamos tu ayuda en nuestra vida espiritual. Gracias, Señor. Confirma tu palabra en nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-principedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.